Muy buenas tardes, chicos. Continuando con lo que es nuestro temario, el día de hoy estaba preparado lo que es el tema de embarazo ectópico. Les he mandado a sus eh, correos la presentación y también la lectura que tenían que hacer previamente. Cualquier duda que tengan acerca de la presentación o acerca del tema, lo vamos a ver al finalizar la presentación, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo que es el embarazo ectópico. Vamos a definirlo esto como una implantación del trofoblasto fuera de la cavidad endometrial. Hay que tener en cuenta que en otras literaturas mencionan o la definen como un embarazo fuera de la cavidad uterina, siendo esta definición errónea, ya que puede presentarse en diferentes partes del útero y se va a definir como ectópico cuando se va a presentar fuera de lo que es el endometrio. ¿Ya? Se define por su palabra griega ectopos, que indica fuera de lugar. En cuanto a la epidemiología y a la presentación de esta enfermedad, suele presentarse en un 1 a 2%. Esto en Estados Unidos, y suele corresponder a un 6% de las tasas a nivel de la mortalidad materna. Tengamos en cuenta que es un 6% en Estados Unidos, en un país desarrollado, lo cual en países subdesarrollados como es Bolivia, llega a duplicarse. Entonces, continuando con el tema, vamos a ir viendo que el diagnóstico muchas veces parece sencillo, pero tenemos que diferenciarlo de un abdomen agudo, principalmente si ocurre una ruptura de un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, que tener en cuenta que principalmente a la llegada de estos pacientes a la emergencia se debe solicitar un examen que es muy sencillo, que es la fracción beta-HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, ¿no? Hay que tener en cuenta la importancia del tema, ya que este conlleva un alto índice de morbilidad materno-fetal y un alto índice de mortalidad materna. En cuanto a su clasificación, la vamos a clasificar según su localización. Hay que tener en cuenta que se va a presentar en un 90% a nivel de la tuba uterina, siendo el 70% a nivel ampular, como podemos observar, seguidamente de un 12% a nivel ísmico, seguidamente de un 11% a nivel fímbrico, un 2 a 3% a nivel intersticial o también denominado cornal. A nivel ovárico suele presentarse en un 3%, a nivel cérvico-uterino suele ser menor al 15%, y entre lugares menos frecuentes, menor al 1%, suele observarse a nivel de una cicatriz de cesárea anterior, a nivel cervical o a nivel de los ligamentos, como podemos observar acá, que suele representar ya sea en el ligamento ancho o suele presentarse también a nivel pélvico, aparte de lo que es el aumento o a nivel donde se va a dar lugar la implantación, como puede ser el intestino. Suele también observarse embarazos bilaterales, aquellos conocidos como ectópicos, donde puede presentarse una implantación ectópica a nivel de la tuba uterina, como podemos observar acá, así como también un embarazo tópico a nivel del endometrio. Estos casos suelen ser raros, como podemos observar acá, suele presentarse en uno de cada 30.000 embarazos, el cual suele ser mayor, uno en cada 100 embarazos, en pacientes que tienen o que tienen técnicas artificiales de fertilización in vitro. Suele aumentar este porcentaje. Hablando de lo que es la epidemiología, vamos a indicar que las pacientes que tienen mayor prevalencia de presentar esta patología, que es el embarazo ectópico, son las pacientes que tienen infecciones de transmisión sexual. Recordemos que las ITS, principalmente aquellas que son
causadas por estos microorganismos como la Neisseria gonorrhoeae, así como la clamidia, y que son tratadas inadecuadamente, tienen mayor prevalencia de presentar una patología como esta, ¿no? Como el embarazo ectópico. Su identificación ha mejorado clínicamente, se puede hacer un diagnóstico ya más rápido con el uso de lo que es la imagenología. Retrasado en cuanto a la edad, el retrasado a la edad a la cual la mujer se embaraza, hay que tener en cuenta que la prevalencia de presentar un embarazo ectópico es mayor en pacientes, en mujeres con una edad mayor a los 35 años, donde indica la literatura que estas pacientes incluso pueden presentar o tienen la capacidad de presentar un embarazo ectópico tres veces más que una persona normal, ¿no? De menor edad. El uso del dispositivo intrauterino, el famoso té de cobre, este también aumenta la probabilidad de presentar un embarazo ectópico. Y como habíamos mencionado, el uso de la asistencia in vitro, ¿no? De la fertilización artificial, también aumenta la prevalencia de presentar un embarazo ectópico. En cuanto a los factores de riesgo, como podemos observar en este cuadro sacado de lo que es William, de la 24 edición, entre los factores de riesgo que mayor se presentan, tenemos lo que es la presencia de un embarazo ectópico previo, el cual puede dar lugar a una presentación de esta patología el doble de veces, hasta un 16%, cuando se tiene un embarazo ectópico previo, el cual puede incluso aumentar hasta un 24% en 12 embarazos ectópicos previos. Tenemos también como factor de riesgo la cirugía correctiva de trompas, aquellas pacientes que han optado a una temprana edad la ligadura de trompas y que hoy en día requieren una recanalización de las trompas. Entonces, el procedimiento mismo, perdón, van a disculpar, ya. Entonces, como íbamos, esas pacientes que a temprana edad han tenido una ligadura de trompas y que posterior a esto quieren volver a embarazarse por un proyecto de vida concluido con su primera pareja y con la actual pareja quieren tener otro embarazo, entonces optan por una recanalización de la tuba uterina. Con el manipuleo por el manipuleo que presenta, va a conllevar a una inflamación aguda a nivel de la trompa, lo que va a ocasionar que haya una disrupción a nivel de la tuba uterina, lo que va a impedir el paso continuo de lo que es el ovocito fecundado. Entonces, este es un factor de riesgo, ¿ya? La cirugía correctiva de trompas. La ligadura de trompas, como hemos mencionado, la presencia del dispositivo intrauterino tiene un riesgo relativo de presentarse de 1 a 4 veces más en personas que tienen un dispositivo uterino, a diferencia de las que no lo tienen. La patología tubárica demostrada, la infecundidad, la tecnología de reproducción asistida, como les había mencionado, tiene un riesgo relativo de presentarse de un 2 a 8 veces más en pacientes que han utilizado una técnica de reproducción asistida en comparación a las que no han utilizado esta técnica. La infección genital previa, como ya les había mencionado, principalmente aquella causada por clamidia o Neisseria gonorrhoeae. Entre otros factores de riesgo, hoy en día también se habla del tabaquismo, así como de la presencia de un aborto previo, las parejas sexuales múltiples, así como el inicio temprano de las relaciones sexuales. Estos tienden a aumentar el riesgo de poder presentar un embarazo ectópico. Continuando con lo que son los riesgos, entonces vamos a hablar principalmente, ¿no?, aquellos como la recanalización tubárica,
a aquellos donde haya un manipuleo de las trompas, así como una enfermedad inflamatoria pélvica que va a ocasionar una inflamación a nivel ya sea de lo que son las trompas. Entonces, cualquier anormalidad, ya sea por una patología externa o manipuleos de los mismos en las trompas uterinas, puede conllevar a que haya una disrupción de lo que es el camino, ¿no? Del ovocito fecundado. ¿Ya? Entre estos principalmente mencionan, ¿no? Como podemos ver acá, al uso del té de cobre, a la salpingitis, a las enfermedades pélvicas inflamatorias y a las ITS, como podemos ver. En cuanto a la mortalidad, hay que tener en cuenta principalmente este tema. La importancia radica en la mortalidad materna que conlleva. Ya les había mencionado, por ejemplo, que en Estados Unidos es de un 5 o un 6% de la mortalidad materna en un país desarrollado. En Bolivia, este suele llegar a duplicarse. Como podemos observar acá, el índice de mortalidad incluso suele ser mayor a 18 veces más en lo que es la raza negra en comparación a la raza caucásica, como podemos observar acá. En cuanto a la evolución y los resultados, bueno, hay que tener en cuenta que la trompa uterina, al no poseer endometrio, el trofoblasto, una vez a nivel de la trompa, este llega a penetrarse rápidamente en lo que es el epitelio, ¿ya? Como podemos observar, el cual va a dar lugar a una inflamación a nivel de dependiendo de la localización. Si este llega a implantarse a nivel ísmico, por ejemplo, la ruptura puede ser más rápida, ya puede darse entre las 3 a las 4 semanas, pero si este llega a infiltrarse, por ejemplo, a nivel ampular, como hemos mencionado, que suele presentarse hasta en un 70% a nivel ampular, esto debido a que es un lugar donde se poseen mayores fibras de músculo liso, por lo tanto, estas permiten una mayor distensión. Por eso es un lugar frecuente donde se da la implantación de este trofoblasto, ¿no ve? La invasión al epitelio y donde posteriormente puede llegar a ocurrir una ruptura. Incluso hasta las 8 semanas. Como podemos ver aquí, se puede ver ya sea por imagenológicamente por una ecografía transvaginal o por una tomografía, ¿ya? Bueno, ¿qué diferencias hay entre un embarazo ectópico agudo y un embarazo ectópico crónico? Hay que tener en cuenta que en el embarazo ectópico agudo va a haber un ascenso abrupto, ascenso rápido de lo que es la HCG cuantitativa. Por lo tanto, este va a dar lugar a un crecimiento rápido, a una invasión del trofoblasto al epitelio y posteriormente a una inflamación y ruptura de lo que es la tuba ovárica, ¿no? Cuando este llega a romperse, vamos a poder observar a nivel abdominal los signos, ¿no? Los signos, sintomatología clásica de una excitación peritoneal, ¿no? Dolor intenso, dolor a la palpación, donde es muchas veces, incluso el paciente no te permite, ¿no? que llegues a tocar, que llegues a examinar a la paciente. Entonces, ahí estamos hablando de un embarazo ectópico agudo y ante la signo-sintomatología de una excitación peritoneal, ese nos tiene que llamar la atención, ya que el mismo puede terminar quirúrgicamente por la inestabilidad hemodinámica a la cual puede llevar a la paciente. Hablamos de un embarazo ectópico crónico cuando el trofoblasto anormal, de implantación anormal, sin que éste llegue a una invasión completa, sin que éste llegue a romper lo que es la tuba uterina, al no poseer muchas veces embrión, entre otros, no suele implantarse
profundamente, por así decir, entonces este suele degenerarse, o cuando este pasa hacia la cavidad abdominal, muchas veces al no tener dónde implantarse, este suele degenerarse y reabsorberse por sí solo. Entonces, ante esto se hace un seguimiento de la HCG cuantitativa, la misma que tiene que llegar a negativizarse o ir descendiendo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hay que tener en cuenta que estas pacientes no solo van a llegar a la emergencia de ginecología, también van a llegar a la emergencia, a cualquier emergencia, ¿no?, de atención integral al paciente. Entonces puede llegar a la emergencia y muchas veces el que hagamos nosotros un buen diagnóstico es simplemente solicitando, o por ello se solicita a todas las pacientes mujeres un examen de HCG cuantitativa para ver si el cuadro está relacionado de una mujer no embarazada a una mujer embarazada. Entonces, al solicitar ustedes en los laboratorios a estos pacientes en los cuales tengan el diagnóstico de un abdomen agudo, tengan también ustedes un resultado de HCG, ya sea positivo o negativo, para saber dirigir a la paciente y también hacerle ver con el profesional competente, ¿no? Entonces, ante estos pacientes siempre debemos solicitar un HCG. Si esta va a salir positiva, vamos a continuar con lo que es la anamnesis. Es positivo, entonces tenemos que tener en cuenta la edad gestacional a la cual esta paciente está presentándose. ¿Cómo sacamos eso? Con su último día de menstruación, ¿no? Entonces, que nos dé su último día de menstruación, con este vamos a poder sacar la edad gestacional. Si este está entre las 4 a 6 semanas, está dentro del rango de las pacientes que pueden presentar esta patología. La signo-sintomatología, cuando el embarazo ectópico tubárico no está roto, los signos y la sintomatología de un embarazo suelen ser sutiles, ¿ya? No suelen ser muy agravantes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Al contrario de cuando el embarazo tubárico está roto, suele ver signos de irritabilidad peritoneal, dolor intenso, punzante, principalmente a nivel del hipogastrio, a nivel pélvico, dolor en cinturón. Entonces hay que tener en cuenta y diagnosticar bien en relación a la clínica que nos está presentando el paciente. Tener en cuenta que existe una triada clásica en el embarazo ectópico, donde la paciente va a presentar 1, amenorrea, 2, dolor, 3, sangrado transvaginal. El sangrado transvaginal hay que tener en cuenta que, a diferencia de un aborto incompleto, en el embarazo ectópico no suele ser intenso, no van a observar al hacer el examen ginecológico, no van a observar un sangrado abundante. Al contrario, es un sangrado vinoso, es un sangrado siliente, incluso muchas veces escaso, ¿ya? Esa es la triada clásica de un embarazo ectópico, que muchas veces entra en lo que son preguntas de un examen de competencia. Hay que tener en cuenta la hipersensibilidad de la excitación peritoneal, incluso el dolor intolerable de la paciente al hacer un examen incluso bimanual, ¿no? Donde se hace un examen manual transvaginal, y con la otra mano menos dominante poder llegar a tocar. Como generalmente son inicios del embarazo, muchas de las pacientes no suelen tener abundante tejido adiposo. Cuando las pacientes sí son gorditas, este examen bimanual suele ser difícil de realizarlo, ¿no? A diferencia de las personas que son delgadas, en las cuales cuando tengan la posibilidad de hacer este examen en su práctica, se denota este aumento de volumen, esta masa en uno de los anexos, ¿ya?
Muchas veces también vamos a poder ver esto que es conocido como la decidua. Esto principalmente en la ropa interior del paciente, en el escaso sangrado o los coágulos que podamos observar en la toalla de la paciente o en la ropa interior de la paciente. Puede verse esto que es la decidua, ¿no? Que hay que diferenciarla de un coágulo. Hay que tener en cuenta que al hacer el examen clínico, tener la capacidad, ¿no?, de diferenciar un útero de tamaño normal y de forma normal. Estamos hablando de un útero del tamaño de un puño con la forma de una pera, que es muy diferente a cuando la paciente está con embarazo de 4, 5, 6 semanas, donde ya se denota un aumento de tamaño y un cambio de forma del útero, más o menos redondeado. Incluso a la inspección con el espéculo vamos a poder observar cambios de decoloración, los signos de Chadwick, entre otros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos signos que podamos observar a la inspección para denotar si esta paciente está o no está embarazada, y no siempre estar esperando, ¿no?, el resultado de lo que es el HCG, o ya estar adelantando una impresión diagnóstica. En cuanto al hemoperitoneo, va a ser muy factible ver, ¿no?, los signos de excitación peritoneal que ya habíamos mencionado, ¿no? Además de que puede haber también una excitación generalmente en pacientes con un hemoperitoneo abundante, puede haber incluso excitación diafragmática, en el cual la paciente va a sentir un dolor extremo a nivel de lo que es el cuello y a nivel de lo que son los hombros, por el aumento de volumen de la cavidad abdominal. En un 60-80% de los embarazos tubáricos suele presentarse con hemorragia transvaginal, la cual les había mencionado que no suele ser intensa, tengan en cuenta, ¿ya? Según el estado hemodinámico de la paciente, puede haber un aumento de la presión sanguínea que nos pueda ocasionar una respuesta vasovagal, la cual va a dar lugar a una bradicardia o a una hipotensión. Entonces, si estamos frente a una hipotensión, taquicardia, hay que tener en cuenta que es una paciente que se está posiblemente choqueando, ¿no? En cuanto a la presencia de leucocitosis, esta suele aumentar hasta 30.000 células por milímetro cúbico. Esta nos va a llamar la atención principalmente cuando el hemoperitoneo es de días, ¿no? En uno de una semana, incluso más. Ahí se puede observar cuando es un diagnóstico tardío, por así decir. Entonces, ahí sí vamos a ver una leucocitosis, pero esta tampoco es muy pronunciada, ¿ya? Hay que tener en cuenta acá también los laboratorios. En la solicitud de los primeros laboratorios, y si tú ves que hay taquicardia, hay hipotensión, es de escrutinio que tengas que realizar. Si no tienes un diagnóstico, a las 4 horas volver a realizar un laboratorio. Y si tú observas una caída o un descenso de la hemoglobina o del hematocrito, ten en cuenta que muy probablemente estás ante un paciente embarazada, ante un embarazo ectópico. O sea, hay un hemoperitoneo, hay una pérdida de sangre a nivel abdominal. Entonces, eso es una urgencia. Este es un cronograma de qué es lo que se debe solicitar en tales pacientes, que se las voy a pasar en la presentación y que me gustaría que la repasen y la estudien. Hablando de la HCG, ya habíamos mencionado que este es uno de los exámenes que se realiza para el diagnóstico del embarazo, no así del embarazo ectópico, ¿no? Que sea positivo nos indica confirmación del embarazo. Ahora, hay dos tomas de HCG, dos solicitudes que se pueden realizar. Una que es la cualitativa, que es la que siempre solicitamos junto con los laboratorios, y la otra es la cuantitativa. Entonces, en estos pacientes donde no tengas un diagnóstico certero o que el embarazo sea incipiente,
Entonces, en estas pacientes, fuera de lo que es el HCG cualitativo, se tiene que solicitar una HCG cuantitativa, ¿ya? Y fuera de esto, si es que ya confirmas el embarazo ectópico, este no es roto, cumple con los criterios para poder realizar un tratamiento médico con lo que es el metotrexate, que vamos a ir a explicar, entonces a estas pacientes también se les solicita para seguimiento una HCG cuantitativa, ¿ya? Son dos marcadores distintos que no tienen, que tienen que saber diferenciarlos. El cualitativo solo te dice si es positivo o es negativo. El cuantitativo te hace referencia en cuánto de nivel está la HCG cuantitativa, 18.000, 20.000, 50.000, 80.000. Entonces, según eso y según el tratamiento que vas a hacer médicamente con metotrexate, este tiene que ir descendiendo, ¿ya? También se puede realizar un ELISA para HCG. Esto principalmente se solicita cuando los embarazos son incipientes, cuando tenemos valores de 10.000 a 20.000 unidades internacionales por milímetro, por ml. Es poco frecuente tener embarazos ectópicos con una HCG negativa, pero sí ha habido casos raros. Es poco frecuente por lo que se menciona. Entonces, la hemorragia o dolor tiene que llamarnos la atención, y una prueba imagenológica que vamos a solicitar siempre va a ser lo que es la ecografía transvaginal, que en el 80-90% nos va a dar el diagnóstico. Entre otros marcadores que se puede utilizar, también cabe mencionar lo que es la progesterona sérica. Un resultado mayor a 25 nanogramos sobre ml nos va a descartar un embarazo ectópico. Un resultado menor a 5 nanogramos sobre ml nos va a dar un índice mayor a tener un diagnóstico probable de embarazo ectópico. En el hospital, generalmente en los hospitales públicos, que es el materno, el Hospital Cochabamba, no hacemos este marcador, ¿ya? El que nos va a dar el diagnóstico de un 80 a 90% fuera de lo que es la clínica es este examen imagenológico, el uso de la ecografía transvaginal, en el cual vamos a poder denotar que no existe en la cavidad endometrial el saco gestacional. Tenemos que tener en cuenta que el saco gestacional ya es visible. Este es el útero, chicos, fíjense bien, en forma de pera más o menos, ¿no? Este es lo que es el cuerpo, este es lo que es el cuello o el cervix. Entonces, si la paciente está entre las 4.5 a 5 semanas, nosotros acá tenemos que observar, a este nivel tenemos que observar un saco gestacional. Ahí decimos que es una gestación tópica, pero cuando nosotros vemos este endometrio y encima vemos esta imagen, como pueden ver, el endometrio está engrosado, trilaminar, se ve como 3 capas, por eso se le llama trilaminar. Entonces, y observamos bien, no hay saco gestacional, pero la paciente tiene una HCG positiva, está cursando con una gestación de más o menos 6 semanas. Incluso acá deberíamos ver no solo el saco gestacional, sino el saco vitelino, el cual es visible a partir de los 5.5 semanas. Entonces, incluso el saco vitelino deberíamos estar observando. Entonces, eso ya nos tiene que prender el foquito de que no está implantado el trofoblasto en la cavidad endometrial. Entonces, nos tiene que prender el foquito para indicarnos que este está fuera de la cavidad endometrial. Entonces, que es un ectópico, está fuera de lugar, ¿no? En el cual tenemos que buscar dónde está este saco gestacional. Entonces, el primer lugar donde vamos a ir a buscar imagenológicamente son los anexos, anexo derecho, anexo izquierdo, en el cual vamos a poder observar, como vemos acá, un aumento de volumen a nivel anexial, en este caso derecho. ¿Ven? Aquí está el saco gestacional en el anexo. Hay que distinguirlo
de otras imágenes, como ser los quistes residuales, las colecciones quísticas que puedan observarse, como podemos ver acá. Fuera de ello, también en la imagen vamos a observar y se tiene que verificar cómo está. En el caso de nosotros, en la ecografía, si es que no lo llegamos a hacer nosotros y viene con un reporte de afuera, tenemos que fijarnos siempre lo que es el fondo de saco de Douglas. ¿Qué reporta ahí en el fondo de saco de Douglas? Si hay presencia de líquido o no hay presencia de líquido. Hay que tener en cuenta. Y no solo fijarnos el reporte, ¿no? También fijarnos las imágenes, ya que es de muy fácil acceso ver lo que es el fondo de saco de Douglas y ver la colección anecoica que suele observarse cuando hay presencia de sangre. ¿Ya? Entre otros hallazgos, esto ya es con una ecografía transvaginal con Doppler, ¿ya? En la cual se va a ver lo que es el riego sanguíneo. Y en los embarazos ectópicos suele observarse esto, que suele llamarse un anillo de fuego, lo llamamos, y que suele ser muy característico de la presencia de un saco gestacional en el anexo, como podemos ver acá. ¿Ya? Hay flujo de sangre alrededor de todo el saco gestacional. Eso es lo que nos está indicando este anillo de fuego. Ya. Al hacer el examen físico, siempre tenemos que ver primero y luego tocar, ¿no ven? Inspección, palpación. Entonces, nunca se olviden de ese mnemotécnico al revisar a una paciente. En la parte ginecológica, como podemos observar, a la inspección siempre vamos a poner un espéculo, como podemos ver acá. Un espéculo el cual nos va a dar visibilidad de poder observar lo que es el cuello uterino. Ante la duda y como un examen complementario que todavía se realiza, tenemos lo que es la cultocentesis. ¿En qué consiste la cultocentesis? En que a la inspección con el espéculo y con una pinza POSI podamos rectificar lo que es en la cara anterior de lo que es el cuello uterino. Con una jeringuita de 20 cc podamos infiltrar en lo que es el fondo posterior, como podemos ver acá. Acá adelante es el fondo anterior, ¿no ven? Lo que da lugar al útero con la vejiga. Estamos hablando del fondo posterior, el que está de conexión el útero con lo que es el recto, ¿no? Ese saquito, ese es el fondo posterior. Entonces, con la jeringa de 20 cc de preferencia, se va a introducir entre 1 a 2 centímetros, ¿ya? En lineal, recto. Y si hay hemoperitoneo, al introducir y reabsorber con la jeringa, vamos a denotar la salida de sangre, como podemos ver acá, miren, la presencia de sangre. Entonces, es una cultocentesis positiva porque nos ha salido sangre cuando no debería salir, lo cual va a dar lugar a que estamos frente a una paciente con hemoperitoneo. Y toda paciente con hemoperitoneo es una paciente quirúrgica. Se debe ingresar a quirófano ya sea por la parotomía o por la paroscopía, porque nos está indicando que hay sangrado, ¿no? Y es un sangrado activo. En muchos exámenes también les preguntan lo que es el signo de la escarapela. El signo de la escarapela se lo va a realizar posterior a realizar lo que es la cultocentesis. Una vez que extraemos la jeringa con la sangrecita, vamos a agarrar un apósito o una gasita y la sangre extraída la vamos a soltar ahí a la gasita o al apósito. En el hemoperitoneo, lo primero que se consumen son los elementos de coagulación. Entonces, esta sangre, al ponerla en la gasa, no va a ser coagulable. Es una sangre que va a pintar la gasa, una sangre que no se va a coagular. Entonces, ese es otro signo de positividad para nuestro diagnóstico, ¿no? Ese es el llamado signo de escarapela, si es que les preguntan también en algún examen. Ya, bueno,
En cuanto al tratamiento, existe un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento médico vamos a hablar de lo que es el uso del metotrexate. Hay que tener en cuenta que este es un fármaco teratogénico muy utilizado en lo que es la parte oncológica, por lo que su uso debe ser con mucho cuidado. Incluso hay criterios para la utilización de este. Uno de ellos es que la paciente no curse con una gestación mayor a 6 semanas. 2, que no se evidencie latido cardíaco en la ecografía transvaginal. Y 3, que el saco gestacional no esté roto, o sea, que la paciente no esté cursando con un hemoperitoneo ni esté inestable. Entonces, son 3 criterios que se debe de cumplir para el uso del tratamiento médico y el uso de lo que es el metotrexate. Hay que tener en cuenta que el metotrexate es un inhibidor de la síntesis de las purinas, ¿no? Entre sus efectos colaterales, tiene un efecto tóxico a nivel hepático, y como se excreta a nivel renal, de la misma manera hay un efecto tóxico a nivel renal. Como efecto colateral principal, este llega a deprimir lo que es la médula ósea, por lo cual ante el uso del metotrexate se debe utilizar el mismo conjuntamente con lo que es el ácido fólico. Entonces el metotrexate se va a dar una dosis inicial de 50 miligramos por milímetro cuadrado, ¿ya? Los días impares, por decir 1, 3, 5 y 7. Y conjuntamente se va a implementar lo que es el ácido fólico de 0,1 miligramos kilo peso los días pares 2, 4, 6 y 8. Esto con el fin de evitar estos efectos colaterales que causa el fármaco. Bueno, para el tratamiento médico, como les había dicho, tiene que haber una selección de pacientes. La paciente no puede estar inestable. La paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Por lo tanto, el embarazo ectópico debe ser incipiente, no roto, ¿no? Principalmente. En cuanto a la tasa de éxito, indica, ¿no?, la literatura que hasta en un 93% suele tener una tasa de éxito en embarazos con un saco gestacional menor a 3.5 y hasta un 87% con un saco gestacional mayor a 3.5 centímetros. Estos son entre los efectos colaterales que puede causar lo que es el metotrexate, ¿no? Un compromiso hepático por su efecto tóxico, estomatitis en un 6% y efectos gastroentéricos en un 1%. El dolor suele ser creciente, y suele llevarse incluso hasta por una semana, ¿no? Ya, en cuanto a la tasa de falla, se ha visto que el tratamiento médico no suele ser 100% efectivo en todas las pacientes. Se ha visto que hasta en un 5 o un 14% no suele lograr destruir el tejido trofoblástico. Entonces, 5 a 14% de estas pacientes con tratamiento médico suelen terminar en un tratamiento quirúrgico, o sea, suelen terminar en una laparotomía o una laparoscopía. En cuanto a la vigilancia para la eficacia terapéutica, siempre estas pacientes siempre se deben mantener bajo seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Solicitando lo que es la gonadotropina coriónica humana cuantitativa, la misma que tiene que ir en descenso. Si esta no desciende ya a las 48 horas, que es el segundo examen que se solicita, entonces se puede dar otra dosis de metotrexate, pero si este no desciende, se puede dar hasta 3 dosis, y si no hay respuesta, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, según hay que tener en cuenta, puede hacerse por vía laparoscópica o puede hacerse por laparotomía. Entonces, depende cuál elijamos, va a ser uno según
el estado de la paciente. Si la paciente se encuentra inestable, con signos de shock, un índice de shock mayor a 1, en estado de shock, hipotensa, taquicárdica, entonces son pacientes que requieren una atención quirúrgica inmediata, en las cuales no nos da muchas veces tiempo de preparar lo que es el equipo de la laparoscopía, ¿no? Son pacientes que requieren intervención quirúrgica inmediata. En estas pacientes suelen realizarse una laparotomía, ¿no? Una incisión. Entonces, una de esas es la laparotomía y la otra es la laparoscopía. Una vez dentro de la cavidad abdominal, hay que tener en cuenta siempre el deseo de fertilidad de la paciente, el deseo, tener en cuenta si esta paciente tiene o no tiene hijos, paciente de 35 años sin ningún hijo. Entonces, y entramos y la trompa, el saco gestacional, la tuba uterina no está rota. Entonces, en estas pacientes con deseo de fertilidad, se puede hacer este procedimiento que es la salpingostomía, que consiste en una incisión lineal, como podemos ver acá, en lo que es el mesosalping, de 1 a 2 centímetros, y donde se procede, como podemos observar acá, a realizar una aspiración de lo que es la mayor cantidad de lo que es el trofoblasto. Posterior a ello, puede realizarse una sutura como no realizarla. Entonces, vemos el estado hemostático, que no haya ningún vaso sangrante y se lo deja. Entonces, ahí estaría culminando lo que es nuestro acto quirúrgico. Cesamos pared y eso estaría concluyendo. Estaríamos dando una culminación a lo que es el tratamiento, ¿no? El otro está que muchas veces estas pacientes inestables con un embarazo tubórico ya roto, suele estar ya comprometido incluso el ovario, ¿no? Entonces, en estas pacientes se desea muchas veces que conserven la fertilidad, pero por el grado de compromiso, la hemorragia activa en el momento, suele ser difícil. Entonces, en estas pacientes muchas veces directamente se hace o se realiza lo que es la salpingectomía, que consiste en la extracción, como podemos ver acá, de toda la trompa, ¿no? Estas pacientes les quitas el 50% de poder embarazarse. Acá ya, como podemos observar, la salpingostomía también se puede realizar vía laparoscópica, como podemos ver acá. Y la salpingectomía, que con un ligasure, podemos ver acá, se está ligando, está coagulando y ligando toda la trompa, ¿no? Se está quitando toda la trompa. Bueno, hay que tener en cuenta que también, como hemos mencionado, según la clasificación y la localización, el saco gestacional puede presentarse en otras zonas. Una de ellas es lo que es a nivel intersticial, que como habíamos mencionado se presenta hasta en un 6%, ¿no? Entre los factores de riesgo son similares al embarazo ectópico tubárico. Muchas veces, como podemos ver acá, al estar tan cerca al nacimiento, al origen de las trompas uterinas, como podemos ver, y estar inmerso en lo que es el miometrio, suele ser muy difícil su extracción, ¿ya? Debido a la gran irrigación que tiene por parte de lo que son las arterias uterinas y las arterias ováricas principalmente. Entonces, muchas veces, hasta un 1%, estas pacientes suelen incluso terminar en una histerectomía. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto y informar a la paciente, ¿no? El diagnóstico, de la misma manera, suele ser un útero vacío. Imagenológicamente puede observarse un saco gestacional separado de lo que es del endometrio a nivel cornal, principalmente, como podemos observar acá. Un manto menor a 5 milímetros, principalmente a esta altura de lo que es en relación al miometrio, ¿ya? En cuanto al tratamiento, como les había mencionado, se hace una extracción, como podemos ver acá,
está muy comprometido en lo que es el miometrio, tanto de la parte cornal como de la parte del cuerpo. Entre otros lugares o localizaciones que se va a presentar el saco gestacional, también puede presentarse a nivel abdominal, cuando el trofoblasto logra pasar todo lo que es la trompa y llega a salir de la trompa e implantarse en lo que es la cavidad abdominal, implantarse ya sea a nivel del omento o a nivel del intestino. Como están en un lugar de amplia distensión, estos embarazos generalmente incluso llegan hasta las 16, 18 semanas de gestación, en las cuales muchas veces incluso es perceptible a la palpación las partes fetales y más aún imagenológicamente. Entonces, estos embarazos generalmente un 20% son embarazos que presentan deformidades fetales, que no llegan a la culminación, que son inviables, ¿no? En cuanto al diagnóstico, como les había mencionado, pueden palparse porciones fetales, es posible que los síntomas sean más inexistentes o vagos por la inervación menor que conlleva, ¿no?, lo que es la cavidad abdominal. Estos embarazos, como les había dicho, suelen ser inviables, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre en la extracción o en la extracción del mismo, que no se puede retirar todo el tejido trofoblástico. No se puede intentar retirar el mismo, ya que llega a implantarse muchas veces hasta la serosa del intestino, el cual con un mal manipuleo podemos inducir a una ruptura intestinal, ¿no?, que nos puede llevar a una peritonitis. Entonces, son tratamientos que conllevan mayores complicaciones, por lo tanto, se debe realizar por un profesional calificado, ¿no? También suelen observarse embarazos intraligamentarios, principalmente en lo que es el ligamento ancho, como podemos observar acá. Son casos raros, menores al 1%. Los embarazos ováricos, que también denotan una presencia del 1%, en los cuales hay que tener en cuenta que la trompa ipsolateral está intacta y distante al ovario, ¿no? Hay que tener en cuenta si el saco gestacional, esto por medio de la ecografía obviamente, si hay una invasión mayor o total del ovario, cuánto de proporción ha invadido el trofoblasto del ovario, para poder en estas pacientes conservar este ovario, ¿no? Aquí podemos observar. Entonces muchas veces lo que nosotros tratamos es conservar la mayor cantidad de ovario, esto para poder mantener a la paciente con un estado hormonal adecuado, ¿no? En las cuales que se realizan estas pacientes una cuña, se extrae la mayor cantidad de trofoblasto, recuperando la mayor cantidad de tejido ovárico y dejarlo. Los embarazos cervicales, que igual corresponden a una prevalencia del 1%. Estos hay que tener muy en cuenta que sí se presentan. Las pacientes suelen venir con su ecografía, en la cual se puede observar, como podemos ver acá, este es el cuerpo. El saco gestacional debería estar implantado acá, pero en estas pacientes, como podemos ver, está implantado en pleno cuello, ¿no ven? Entonces, a esto llamamos embarazo cervical. Hay que tener en cuenta, porque muchos dicen, con un legrado se soluciona. Sí, es lo primero que realizamos en cuanto al tratamiento. O sea, son embarazos, primero tener en cuenta, inviables. No son viables, ¿ya? Se los tiene que interrumpir. Entonces, sí, la primera opción es poder realizar un legrado. Pero al realizar el legrado tenemos la primera complicación, que es la hemorragia, ya que es un lugar con bastante vascularización.
Entonces, tenemos que tener en cuenta a la paciente e indicarle que posiblemente este no vaya a terminar con un legrado, sino que también vaya a terminar con con un retiro del útero, ¿no? Una histerectomía. Son otras imágenes donde podemos observar acá el saco gestacional en el cuello. Como podemos ver, este es el cuerpo vacío, acá debería implantarse, pero está acá. Con la ecografía Doppler podemos ver la gran irrigación. ¿No ven? Esto conlleva a una hemorragia profusa, por lo cual el tratamiento un simple legrado puede terminar retirando lo que es el útero. El embarazo sobre la cicatriz de la cesárea previa también también se puede observar. Esto ocurre principalmente en pacientes con una cesárea previa. El trofoblasto va a implantarse a nivel de esta cicatriz. Entonces, estas pacientes también son de riesgo, al igual que las pacientes que presentan un embarazo cervical. Esto por el grado de vascularización que conlleva a nivel del cervix, ya que este también va a estar en el istmo que corresponde a lo que es el cuello cervical. Entonces, estas pacientes de la misma manera pueden terminar en una histerectomía. Son embarazos inviables que se tienen que interrumpir. Y entre otros embarazos, entre otros sitios, está la presencia de tejido trofoblástico en hígado y retroperitoneo, ¿no? Que le habíamos mencionado en lo que es en la parte abdominal. Bueno, eso sería todo, chicos. ¿Qué duda tienen? Es ahora que vamos a ver las dudas que tienen o los conflictos que han tenido con, no sé, en cualquier parte del tema. Ahora los vamos a resolver, ¿ya? Espero que haya sido entendible y ante cualquier duda estoy aquí para ayudarles a resolver.